olvidó de grabar. Bien, vamos a grabar esta sesión y bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, se ve, ¿no? Lo habíamos dejado aquí en el silencio sísmico, que son zonas en donde no ocurrieron terremotos durante decenas o centenas de años, rodeadas de otras zonas donde sí se produjeron sismos de magnitud elevada, ¿no? Y sus dimensiones permiten aproximar el tamaño del terremoto que podría ocurrir en el futuro. El diagrama que ven aquí es un mapa del Perú preparado por el profesor Leonidas Socola del IGP, en donde propone ciertas zonas del Perú en donde pues, no ocurrieron terremotos de magnitud elevada y en donde por consecuencia podrían ocurrir. Ahora, esta identificación de zonas es una identificación con base en la ubicación de epicentros, de los terremotos, de la sismicidad histórica, y a partir de allí, pues, de una manera aproximada, digamos, se plantean estas regiones de silencio sísmico. Hay otro criterio, recordarán ustedes la exposición del profesor Tavera, donde hablaba de las asperezas, ¿no? Las asperezas que hay entre los contactos, ¿no?, de las placas tectónicas, en este caso la placa de Nazca hacia el oeste y la placa sudamericana hacia el este, ¿no?, del litoral costero. Y en base a, más bien, a las asperezas mayores o menores, identificaba zonas de mayor potencial, ¿no?, de terremotos de magnitud elevada. Y en esa identificación de asperezas, más bien el profesor Tavera planteaba otras zonas, algo diferentes de las que aquí se señalan, pero hay una zona en particular que sí coincide con esta propuesta del profesor Ocola, que es la que vemos aquí en la zona central del Perú, en lo que denominó el profesor Ocola como la zona de silencio de Chancay Guarmey. Bueno, gap es el término en inglés, ¿no?, de brecha, ¿no? También le llaman brecha sísmica. Bueno, aquí también identificó el profesor Ocola una brecha sísmica en la zona norte, entre Trujillo y Chiclayo. El profesor Tavera sostiene que aquí, bueno, no obstante que han ocurrido sismos severos, las asperezas, ¿no?, entre las placas tectónicas no son muy pronunciadas, más son, digamos, suaves, por decirlo de algún modo, y bueno, no se esperaría un sismo de magnitud tan grande como el que sí se esperaría en la zona central, de la costa central del Perú. Hacia el sur también, ¿no?, identifica algunas otras zonas de silencio sísmico, como la zona de Yaucático, pequeña, como ven aquí, relativamente pequeña, la zona de Hilo Arica y la brecha sísmica de Antofagasta, que, bueno, hacia el 2010 ya se fue rompiendo, en cierto modo, ¿no?, con unos terremotos en 2010, 2011 sobre todo, que sucedieron en la zona norte de Chile, hacia las cercanías de Antofagasta precisamente. Y de hecho, estas zonas de silencio sísmico de Yaucatico e Hilo Arica están aquí en un área relativamente menor frente a los otros que vemos en el mapa. Seguramente si el profesor Ocola hubiera preparado este mapa para el año 2000, digamos, o un poco antes, esta zona en el sur del Perú hubiera sido más grande, ¿no? Pero bueno, ya vemos que el año 96 hubo un terremoto en Nazca, el 2001 hubo un terremoto en Atico, precisamente, el 2007 un terremoto en Pisco,
Entonces, por aquí, lo que era una zona de silencio sísmico un poco más grande, pues se redujo. De modo que estas dimensiones de las zonas de silencio sísmico, como se indica ahí, se permite aproximar, ¿no?, el tamaño del sismo, pero no quiere decir que toda esa zona ha de, digamos, ha de ser la zona de ruptura, ¿no?, del sismo futuro, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos unos sismógrafos que, como ustedes saben, son unos instrumentos que sirven para medir el movimiento del terreno. Junto con los acelerógrafos, son los dos grandes grupos de instrumentos que permiten medirlo. El sismógrafo mide fundamentalmente el desplazamiento del terreno. El acelerógrafo mide, como su nombre lo dice, la aceleración del terreno. Ahora, bueno, el sismógrafo viene de muy antiguo, es la manera más sencilla de medir el desplazamiento del terreno, es con un péndulo, ¿no?, y por desplazamiento relativo, pues medir primero el desplazamiento relativo de un objeto respecto del movimiento del suelo y a partir de ahí inferir el movimiento del suelo. Luego ya con sismógrafos mecánicos o electromagnéticos ya se puede con una adecuada modulación del amortiguamiento y del periodo del sismógrafo, pues tener directamente el desplazamiento del terreno. Antes de los sismógrafos, una de las primeras cosas que se inventaron fue los llamados sismoscopios. Lo que ven en la figura del extremo superior izquierdo, bueno, no es propiamente un sismoscopio, ¿sí? Ya luego los especialistas en sismología le denominaron sismoscopio, pero no es que lo fuese, ¿no? Realmente era un jarrón chino de adorno, pero tenía una función de señalar cuál era, en cierto modo, la dirección del movimiento fuerte, del movimiento, porque de aquí este jarrón tiene hacia los lados, donde indico el cursor, unos dragones cuya boca está en la parte inferior, que tenían en esas bocas unas esferas, ¿no? Y esas esferas eran móviles, de manera que la esfera caía entre el sacudón, el sentido más fuerte del movimiento, y esa esfera, perdón, caía a los sapitos que están en la parte de abajo, en la base del jarrón. Entonces, de algún modo ahí se veía cuál era el movimiento, el sentido del movimiento más fuerte, y hacia una dirección o a otra, pues estaba entonces el énfasis hacia dónde ir, ¿no?, para atender, en fin, para saber lo que había sucedido, ¿no?, en la China antigua. Bueno, pero de los sismógrafos tipo péndulo, que fue el sistema mecánico más sencillo, ya se pasó al sismógrafo electromagnético, utilizando circuitos eléctricos para ya no medir directamente un desplazamiento relativo, sino medir variaciones de voltaje. Esas variaciones de voltaje se pueden, pues, a través de procedimientos de conversión, pues, convertir a valores de desplazamiento. Bueno, aquí vemos un sismógrafo magnético antiguo, ¿no? Aquí se ve todo el aparato, ¿no?, los resortes. Bueno, dentro ya están el sistema de amortiguadores, el amortiguamiento, mejor dicho, del sismógrafo. Y bueno, la bobina donde se iba a graficar la traza, ¿no?, del movimiento registrado, ¿no? Entonces, bueno, ese sistema mecánico, pues ya luego dio paso a los sistemas electromagnéticos, y de los sistemas electromagnéticos ya nos hemos quedado. En donde ha habido más avances ha sido en hacer más chiquito el sistema de registro electromagnético, y sobre todo el de ya tener sistemas de comunicación de esa información hacia afuera de la estación en sí. Primero a través de sistemas telemétricos,
Y ahora, bueno, utilizando modems, ¿no? Modem, eh, y además, además del registro, un sistema de conversión analógico-digital, ¿no? Para digitalizar la información, ponerla en números, en archivos, por lo tanto, y esos archivos enviarlos vía modem ya a una central de registro. Entonces, bueno, antiguamente las estaciones sismográficas tenían estas tremendas bobinas de papel en donde habían aquí unas agujas con tinta que iban recibiendo la información vía satélite, vía sistema telemétrico de estaciones sismológicas en diferentes lugares del mundo. Ahora, pues ya no hay una serie de bobinas, lo que tenemos en las estaciones sismológicas o en las estaciones de registro en general, pues en vez de bobinas, pantallas, ¿no? Ahora tenemos pantallas en donde en las pantallas se ve el movimiento en tiempo real de lo que se va registrando en distintas estaciones sismográficas o acelerográficas. En el SISMIT, bueno, ahora no podemos hacer la visita, pero bueno, eventualmente ya se podrá hacer en un futuro cuando las actividades presenciales se normalicen, pues ya veremos ahí todas las pantallas en donde se va registrando en tiempo real en nuestra red acelerográfica, el SISMIT, pues alguna información de estaciones de nuestra red, ¿no? En un sismógrafo lo que se obtiene, deseamos, es el registro del desplazamiento del terreno. Y eso es un sismograma. En los sismógrafos antiguos decíamos, lo que ven aquí en este diagrama es la traza, ¿no? de lo que se registra o se dibuja, digamos, en estos papeles, ¿no? Se dibujaban, ¿no?, los papeles. Ahora ya tenemos la información digitalizada, ¿no? Pero bueno, los sismógrafos eh, anteriores, bueno, teníamos estos dibujos, estos diagramas, y ya el sismógrafo pues permitía al sismólogo dar esta información. Él leía la información con ojo clínico para distinguir el inicio del movimiento sísmico y además la llegada de ciertos tipos de ondas, ¿no? Las ondas primarias, las ondas secundarias, las ondas son las ondas de cuerpo, ¿no? Y luego las ondas superficiales, ¿no? Distinguir también la duración, ¿no? Cuánto tiempo dura este movimiento, la amplitud, ¿no? El desplazamiento máximo y otras variables más, porque realmente si da mucha información al sismólogo. Si empieza el movimiento hacia arriba o si empieza hacia abajo, también eso será muy, muy importante para ellos. Bueno, luego de depurar la información, o bien ya la tenemos en forma digital, pues en el sismograma, decíamos, se distinguen los tiempos de arribo de las distintas ondas que viajan a través del cuerpo, ¿no?, de la corteza, ¿no?, hasta llegar a la superficie. Tenemos el tiempo de duración, tenemos la amplitud o desplazamiento máximo, y más que el tiempo absoluto, digamos, de arribo de la onda P y de la onda S y de otras ondas, lo que interesa mucho al sismólogo es este intervalo de tiempos de arribo, la diferencia de tiempos de arribo entre las ondas S y la onda P. Entonces, luego veremos por qué, ¿no? Eso ya lo saben de sus cursos de geología, ¿no? Las ondas que viajan por el cuerpo rocoso, ¿no?, de la corteza terrestre, son básicamente de dos tipos, ¿no? Las ondas de cuerpo o ondas sólidas o ondas esféricas y las ondas de superficie. Las ondas de cuerpo se dividen en dos clases, ¿no? Las llamadas ondas primarias, onda P, y las ondas secundarias, ondas S. También denominadas la onda P, onda longitudinal, o volumétrica o compresional, según lo que vamos a ver después. Y la onda secundaria además se denomina onda transversal, onda distorsional o onda decortante. Y las ondas de superficie son básicamente, las que se han descubierto hasta la fecha son dos.
Las ondas de Rayleigh y las ondas Love. En realidad las ondas de superficie suelen estar asociados a mayores amplitudes de desplazamiento del suelo con las ondas S. La onda P es la que llega más rápido, pero suele tener menores amplitudes que estas otras ondas, ¿no? Y bueno, para saber la velocidad de propagación de la onda, eh, acudimos a algunas fórmulas, ¿no? Fórmulas que vienen de la teoría de propagación de ondas, pero esa teoría está dada pues, considerando que el medio es, ya saben, ¿no? Como en resistencia de materiales. El medio homogéneo, isotrópico, ¿verdad? Y todo lo regular que uno puede imaginarse. Pero aquí, bueno, hay que tomar algunos valores más o menos promedio, ¿no? Por ejemplo, la onda P, la onda primaria, tiene una velocidad de propagación que se puede estimar, ¿no? Con esta fórmula que viene de la teoría de propagación de ondas. C sub P es la velocidad de propagación de la onda P. Fíjese, es velocidad de propagación de la onda, no es la velocidad de la partícula, ¿no? Porque la partícula no viaja, ¿no? Si no tendríamos como un tsunami de tierra, ¿no? No, la partícula del suelo, de la roca no viaja, ¿no? Lo que viaja es la onda, que genera sobre la partícula un determinado movimiento vibratorio, ¿no? ¿Sí? Entonces, la velocidad de propagación de la onda P, la onda primaria, se estima con esta expresión, raíz cuadrada de el módulo de Young, ¿no? Rho es la densidad y mu es el coeficiente de Poisson. Todos estos términos los conocen ustedes de resistencia a materiales, ¿verdad? El coeficiente de Poisson es una razón, ¿no? De la deformación transversal entre la deformación longitudinal, ¿no? La onda S se estima con la velocidad de propagación de las ondas S se estima con esta expresión. La raíz de G entre Rho. G es el módulo de corte, ¿no? Que se calcula con esta expresión a su vez, el módulo de Young entre 2 veces 1 más mu. Y aquí tenemos Rho, la densidad del material, ¿no? La densidad promedio. Entonces tenemos aquí dos expresiones que podemos tener, ¿no? Porque después de todo el material de que está hecha una determinada roca, pues se conoce, ¿no? Los módulos de elasticidad, el módulo de cortante, su densidad también, el coeficiente de Poisson también. Esas cosas se pueden medir, bien sea en campo o en laboratorio, con muestras extraídas, así que eso se puede conocer. Bien, entonces, como veo aquí, cómo actúa, digamos, la onda P. Se genera desde algún punto, ¿no? Que precisamente es cuando empieza la, el terremoto, ¿no? Con esa ruptura, ¿no? Súbita. Y bueno, lo que se va generando es sobre la partícula, pues un movimiento vibratorio que empuja a la partícula que tiene al lado, ¿no? Esa partícula activada en su movimiento, a su vez, ¿no? Va moviendo al siguiente y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo con las ondas S, pero aquí la onda S no es que la partícula mueva impactándola directamente frontalmente, sino la mueve por eh, una acción, digamos, de cizallamiento, ¿no? Una acción transversal, ¿no? Así que de esa manera pues mueve a la partícula vecina a su vez a la siguiente, y así se va generando la onda. Con las ondas superficiales ya sucede eso a nivel superficial hasta cierta profundidad relativamente pequeña, pero la velocidad de propagación de esas ondas superficiales ya es algo que se encuentra de una manera aproximada, ¿no? La velocidad de propagación de las ondas L pues está entre la velocidad de propagación de la onda secundaria entre la vertical y la horizontal,
Y la velocidad de propagación de la onda Rayleigh es alrededor del 92% de la velocidad de propagación de las ondas S. Mejor se aprecia aquí. Aquí tenemos la velocidad la propagación de la onda P en el esquema de arriba. Entonces, como se ve aquí, es la onda la que está viajando. Tenemos una dirección de propagación de la onda. Como ven, el movimiento de la partícula, que está aquí en negrito, ¿no?, es colineal, ¿no?, paralela a la dirección de propagación de la onda. Y lo que genera la partícula es, además, o bien ensancharla o bien comprimirla, ¿no? Así que por eso es que se dice que esta onda P es una onda longitudinal o es una onda compresional, porque lo que hace esta partícula es comprimirse, ¿no?, o alargarse, pero por lo general comprimirse en suelos, ¿no?, que no tienen capacidad de atracción, ¿no? Y en cambio la onda S, como ven aquí, fíjese donde empieza la acción, entonces se va generando un movimiento de la partícula transversal a la dirección de propagación de la onda, ¿no? Y la activación de lo que se va generando en la partícula es una distorsión de su forma, ¿no? Entonces los esfuerzos que se generan son esfuerzos de cortante. A diferencia de la onda P, lo que genera básicamente esfuerzos axiales, ¿no? Como ven aquí para la onda S, aquí estamos viendo tan solo una onda S vertical, ¿no? También hay ondas S horizontales, ¿no?, desde luego, ¿no? Y con las ondas superficiales, vean ahí la onda L, es una onda que genera un movimiento de la partícula ortogonal a la dirección de propagación, desplazamientos, digamos, horizontales básicamente, que van disminuyendo, ¿no?, con la altura. Y estas ondas superficiales se generan, bueno, por la diferencia, ¿no?, de materiales, ¿no?, y la propagación de la onda que hay en, en el cuerpo sólido, ¿no?, de la corteza o el suelo, y el aire que ya está aquí arriba, ¿no?, que también es un medio de propagación, no lo olvidemos, ¿no? Por eso es que en el caso de Lima, los terremotos que suceden aquí los escuchamos, ¿no? En algunos otros lugares del mundo los terremotos no se llegan a escuchar. Luego veremos por qué, ¿no? Con la onda Rayleigh lo que tendremos es básicamente un movimiento de la partícula de tipo elíptico, ¿no? Es más sencillo, digamos, de observar esta onda Rayleigh en fluidos, ¿no? En el agua, el movimiento de una esfera, ¿no?, en la superficie, pues se parece mucho, muestra realmente el movimiento que se genera por una onda superficial de tipo Rayleigh, ¿no? Bueno, veremos aquí un video complementario sobre estos temas. Body waves from distant earthquakes travel a curving path through the Earth, arriving at seismic stations from below. The compressive motion of the P wave is in the direction the wave travels. Thus, Un the momentito. motion of Creo que no se escucha mucho, ¿no? Un segundo, ¿no? Así está bien. the seismometer will be mostly vertical with little horizontal motion. A ver, un segundo. Ahora sí, de nuevo. Body waves from distant earthquakes travel a curving path through the Earth, arriving at seismic stations from below. The compressive motion of the P wave is in the direction the wave travels. Thus, the motion of the seismometer will be mostly vertical with little horizontal motion. The S wave has a shearing motion perpendicular to the ray path. Thus, the S wave produces chiefly horizontal movement. Surface waves travel in an undulating pattern across the surface of the
experiencing up, down, backward, side-to-side motion. The seismograph merely depicts motion, not direction of motion. The movement of the building is exaggerated to show the relative motion of each wave, only detectable by seismometers at this distance. Bien, nótese ahí cómo es el tipo de movimiento que generan las ondas sobre una construcción, ¿no? Y cómo es que llegan las ondas superficiales después, pero generando una mayor intensidad de movimiento, ¿no? Bueno, pues todo este cuerpo de conocimientos, el de la ruptura de una falla geológica, la ruptura de la falla geológica para generar, ¿no? Genera aquí en la ruptura súbita ondas que se van propagando a través del medio rocoso primero, ¿no? Entonces, el medio rocoso pues es un material que tiene rigidez, tiene masa. Entonces, la partícula de roca es eventualmente estudiable, ¿no? En forma tridimensional. Hay toda una teoría para ello, ¿no? Los sismólogos pues estudian mucho la esto que llaman la dinámica de cuerpos deformables, ¿no? Para, entre otras cosas, estudiar la propagación de las ondas en medios inclusive no homogéneos, ¿no? Y de allí estas ondas que circulan o se mueven a través del interior del cuerpo rocoso, pues luego llegan a la superficie y en la superficie generan otras ondas, como ya hemos visto en la animación, y bueno, eso es suponiendo que todo esto es un cuerpo rocoso nada más, ¿no? Pero ya sabemos que encima de los cuerpos macizos rocosos ya hay depósitos de suelo, ¿no? Mucho más flexibles que la roca, que a su vez pueden generar otras condiciones, otras características, ¿no? Del movimiento en superficie. Entonces, eso es muy importante de anotar. Y ese es uno de los factores, ¿no? Fundamentales que influyen sobre los efectos en las construcciones. Bueno, en este esquema se muestra la trayectoria de las ondas sísmicas de cuerpo. Digamos, si este es el foco del sismo, pues hay determinadas ondas que van a ir viajando, las ondas P y las ondas S, principalmente, y sabemos que además en el interior de la Tierra hay una cierta estructura, ¿no? Tenemos aquí el núcleo interior y después del núcleo exterior, de ahí viene ya el manto, ¿no? Pero sobre todo concentrémonos aquí en el núcleo exterior, que como recordarán es líquido. Entonces, si es líquido, la onda S, por ejemplo, ya no se refracta, ¿no? Entonces, lo que se refracta es la onda P, ¿no? Entonces, solo queda eso, la onda P. Y es más, ¿no? Según la compacidad, ¿no? Del material, pues la velocidad de ondas ha de aumentar, ¿no es cierto? Tanto la onda P y la onda S, y hasta cierto ángulo, ¿no? De latitud, ¿no? Que se estima más o menos en 103 grados, se observará, digamos, una estación sismográfica ubicada en una latitud anterior a 103 grados respecto del foco, sí registrará tanto las ondas P como las ondas S. Pero después de 103 grados de latitud hasta unos 40 grados más allá, tendremos lo que se denomina una zona de sombra, donde una estación sismológica no registrará esas ondas, ni onda P ni onda S. Y después de los 143 grados, ya tan solo registrará una estación sismológica ondas P. Ya nada de ondas S porque ya no se han refractado
por la presencia del núcleo exterior, ¿no? Entonces, pero fíjese cómo es que en las antípodas del foco, una estación sismológica sí puede registrar, ¿no?, el inicio del movimiento sísmico, pero tan solo registrando onda P. Y de hecho, bueno, de eso también es información útil para estas, digamos, agencias, ¿no?, que tienen servicios sismológicos en todo el mundo, que permiten con su red de estaciones sismológicas tener la ubicación del epicentro. Luego ya con otras técnicas también van estimando el foco, la profundidad focal, ¿no?, la profundidad del foco sísmico y la magnitud también, ¿no? Veamos precisamente el concepto de magnitud, que es uno de los parámetros del tamaño del terremoto más utilizados. La magnitud, en principio, es un concepto inventado por Charles Richter en los años 30, primero para sismos localizados en California, pero luego ya expandió su concepto a terremotos en general, ¿no? El concepto de Richter era al principio simplemente el logaritmo decimal de la máxima amplitud registrada en el sismógrafo. Pero en un sismógrafo Wood Anderson, de determinadas características en consecuencia, situados a 100 kilómetros del epicentro. Ese era el concepto de Richter, el inicial, ¿no? Bueno, lógicamente era complicado aplicar esa definición a sismógrafos de otro tipo, ¿no?, con otras características, y sobre todo pues no podría ser uno adivino, pero justo tener el sismógrafo a 100 kilómetros del epicentro, de modo que se amplió el concepto para considerar una especie de evento estándar, ¿no?, cuyo logaritmo decimal se incluye después, y esto es una fórmula, por la misma distancia epicentral. Entonces, bueno, esto es un asunto de sismólogos, y de manera que los especialistas Hatton y Bohr plantearon, mejor dicho, este logaritmo decimal del evento estándar, de la amplitud del evento estándar, aproximándolo de esta manera, ¿no?, con esta expresión que depende de la distancia al hipocentro, básicamente. Pero bueno, inclusive con el concepto de Richter se planteaban nomogramas como ven aquí, ¿no? Entonces, se tenía básicamente aquí la amplitud o desplazamiento máximo del sismograma, ¿no?, y bueno, se reducía el logaritmo decimal de esa amplitud, bueno, amplitud expresada en micras, ¿no?, por cierto, que es milésimas de milímetros. Y luego se le quitaba, se le restaba el logaritmo decimal de la amplitud a sub 0. Pero bueno, se requerían correcciones por distancia al epicentro, profundidad focal, mecanismo focal, tipo de instrumento, y además en esa definición inicial pues no se distingue entre, bueno, qué onda es esa, la máxima que está allí, ¿no?, onda P, onda S, o alguna de las ondas superficiales. Entonces primero ya se trabajó en una escala de magnitud solamente para considerar ondas de cuerpo. Entonces se obtiene la magnitud m sub b. Entonces m sub b, aquí está definida, logaritmo decimal de la amplitud precisamente de las ondas de cuerpo, la máxima amplitud, entre el periodo del sismógrafo, es el logaritmo decimal, más, bueno, una cierta constante en función de la distancia epicentral, en grados. Y para sismos con distancia epicentral importante se determinó, ¿no?, esta otra escala de magnitud, la escala de magnitud de ondas superficiales, MS, definida como logaritmo decimal del cociente de la amplitud, es decir, desplazamiento máximo de las ondas de superficie, entre el periodo del sismógrafo
más, bueno, una cierta constante que dependía de la distancia epicentral en grado de circunferencia terrestre, más otra constante. Bueno, entonces teníamos para un mismo sismo, tal vez un cierto valor de magnitud en la escala de Richter, ML, que también se le llama escala de magnitud local, ¿no? O en la escala de magnitud M sub B, usando tan solo ondas de cuerpo, y otro valor de magnitud en la escala M sub S, donde se utilizaban las ondas de superficie. Bueno, Alberto Sarria en Colombia, bueno, trabajó una cierta correlación empírica con los terremotos de Sudamérica para señalar esta correlación lineal, ¿no?, entre la escala M sub S y la escala M sub B. Y bueno, se estimó que la escala esta de magnitud M sub S era mejor que la magnitud local, inclusive que la magnitud M sub B, como una medida del poder destructivo de un sismo. A su vez, Richter, junto con Benoit Gutenberg, pues planteó esta ecuación para asociar la magnitud del sismo con la energía liberada, ¿no? Entonces, en 1956 propuso estas fórmulas, bien cuando la energía está expresada en ergios o cuando la energía está expresada en joules o julios, ¿no? Entonces, bueno, con esta expresión se puede hacer un estimado y sale, bueno, un valor pues descomunal, ¿no? Por ejemplo, para el sismo del 31 de mayo del 70, cuya magnitud en escala M sub S fue 7.8, y aquí entre paréntesis se coloca la magnitud que se le asignó en la escala de ondas de cuerpo, 6.6, nótese la diferencia. Utilizando este M sub S igual a 7.8, y con la fórmula de Gutenberg y Richter, tenemos la energía liberada igual a 3.16 por 10 a la 23 ergios. Ok, es un número normal, ¿no? De por sí, bueno, ¿qué puede significar eso? Bueno, hay que compararlo con algunos valores asociados a, bueno, cosas que podamos más o menos eh, notar, ¿no?, o percibir, ¿no? Por ejemplo, el consumo anual de energía en todo Estados Unidos en esos años, ¿no?, 10 a la 26 ergios. O la explosión atómica, la primera que sucedió en el mundo, en las Islas Bikini, ¿no?, 10 a la 19 ergios. Tan solo para ver nada más la energía liberada en esa explosión atómica, 10 a la 19 ergios. Entonces la energía liberada en el terremoto del 31 de mayo significó 3.16 por 10 a la cuarta, ¿no? O sea, 31.600 bombas atómicas. Esa fue la energía liberada el 31 de mayo del 70, ¿no? Equivalió a la explosión de 31.600 bombas atómicas. Y otro ejemplo más, ¿no?, de comparación, quiero decir. Suponiendo que la energía liberada en ese terremoto del 70, que se liberó pues en un par de minutos, cosas más o menos así, ¿no?, suponiendo que se libera esa energía durante un año, ¿no? Entonces, bueno, un año tiene toda esta cantidad enorme de segundos, entonces hacemos una tasa, ¿no?, de la energía liberada, 3.16 por 10 a la 23 ergios, entre los segundos que tiene un año, y nos sale 10 a la 16 aproximadamente ergios por segundo. Sabemos que un kilowatt hora es 10 a la 10 ergios por segundo. Por lo tanto, tendríamos 10 a la sexta kilowatts hora, o sea, 1000 megawatts. Y esos 1000 megawatts equivalen a la producción de la central hidroeléctrica del Mantaro. Entonces, ahora sí, ya podemos percibir, ¿no?, lo que significa la energía liberada por ese terremoto. Bueno, solo con fines de comparación y bueno, hasta que no inventemos tal vez alguna forma de capturar parte de la energía liberada allí y utilizarla con fines de producción eléctrica, pasará mucho tiempo. Bueno, en este diagrama se ve una
comparación, ¿no?, de diferentes eventos naturales con sismos bastante severos del siglo pasado, ¿no?, y también algunos del siglo XIX, ¿no? Y aquí tenemos en el eje vertical la energía, ¿no?, en escala logarítmica, y en el eje horizontal la magnitud sísmica, bueno, pero en cierta escala de magnitud. Dice magnitud de momento, ¿no? Entonces, a ver, tal vez antes de entrar a este diagrama, veamos qué es precisamente la escala de magnitud de momento. Parte del concepto del momento sísmico, un concepto sumamente potente, acuñado, creado por el profesor Keiichi Aki, de origen japonés, pero realmente estadounidense, en el MIT, ¿no?, desarrolló sus actividades, que, bueno, luego de hacer toda una serie de estudios teóricos, pues planteó esta fórmula bien sencillita, ¿no?, para calcular lo que él denominó el momento sísmico, equivalente al par de fuerzas, digamos, que genera la ruptura, ¿no?, ese desplazamiento relativo entre una placa, ¿no?, tectónica respecto de la otra, ¿no? Entonces aquí hay una fuerza en un determinado sentido, aquí hay una fuerza en el otro sentido, ¿no?, y hay un par, entonces, ¿no? Ese par entonces significará un momento, ¿no? Entonces, bueno, planteo que ese momento se podía estimar con esa fórmula. Bueno, como les digo, eso es así como está, pues se ve bien sencillito, ¿no?, pero realmente tomó un buen tiempo llegar a plantearlo. Es como la fórmula de masa por aceleración, ¿no? Ahora nosotros lo usamos como quien suma 1 más 1 igual 2, ¿no? Pero para llegar a eso, pues hay que haber hecho una serie de abstracciones, ¿no?, y consideraciones para pues, llegar a una formulación, ¿no?, o como la fórmula de Einstein, ¿no?, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? También para su aplicación es bien facilito, pero para llegar a ello, pues ha habido toda una serie, ¿no?, de pues, conocimiento teórico y abstracción también, ¿no?, para llegar a la formulación final, ¿no? Bien, en esta expresión del momento sísmico, pues tenemos allí el área de la falla, lo que figura aquí, el área de la ruptura, ¿no?, A. D es el desplazamiento entre las placas, digamos que durante la ruptura. Y G, bueno, es el módulo de rigidez, que es el de la roca, ¿no?, que se rompe. Eso se puede medir, ¿no? El desplazamiento también se puede medir. Y el área de la falla, bueno, de una manera indirecta, se puede estimar con mediciones, con ya los sismólogos, con todos los sismogramas que tienen, hacen todo un trabajo de un proceso inverso, creo que llaman, para generar allí cuál es el área aproximada de la falla, de modo que es algo que en los tiempos actuales se puede tener, ¿no? Pero bueno, hace 50 años no podría haber sido eso posible, ¿no? Bueno, sobre la base de ese momento sísmico calculado, que tiene que estar en dinas por centímetro, pues se puede calcular en toneladas metro, ¿no? Pero expresado en dinas centímetro, se calcula esta magnitud del sismo, ¿no?, igual a 2/3 del logaritmo decimal del momento sísmico en dinas por centímetro menos esta constante de 10,7. Esta propuesta de escala de magnitud, que le llamaron escala de magnitud de momento, porque está basada en el momento sísmico, fue planteada por el profesor Hiro Kanamori y el profesor Thomas Hanks, ¿no?, que trabajaban en California, ¿no? Y bueno, Kanamori es profesor de origen japonés, pero también estadounidense, y Thomas Hanks, profesor estadounidense, ¿no? Y bueno, sobre la base de esta escala de magnitud es que progresivamente pues fueron la comunidad, ¿no?,
de científicos, ¿no?, en sismología, aceptando esa escala de magnitud. Es un paper de unos 4 hojas nada más apenas, pero sumamente poderoso, donde muestran también, bueno, la calibración de su escala y cómo es que es pues bastante más representativo del poder destructivo de un sismo que las otras escalas de magnitud y más estable que ellas, ¿no? Bueno, el profesor Kanamori, el 77, pues sostuvo que calcular la energía liberada por un sismo con esa escala de magnitud de momento, pues puede utilizarse la misma expresión de Gutenberg y Richter, ¿no?, que ven aquí abajo, ¿no? Logaritmo decimal de la energía liberada igual a 4.8 más 1.5 veces el momento, perdón, la magnitud del momento, ¿no? Entonces, ahora sí, antes de entrar a la comparación que ya habíamos visto, veamos esta relación que hay entre las diferentes escalas de magnitud con la escala de magnitud de momento que está aquí en el eje horizontal, mientras que en el eje vertical están las diferentes escalas de magnitud. Únicamente aquí la línea continua que está a 45 grados es la relación que hay entre MW y MW, ¿no?, una relación unitaria, ¿no?, igual. Pero veamos acá la relación que hay entre la escala de magnitud, perdón, de ondas de cuerpo, ¿no?, M sub B, ¿no?, y la escala de magnitud de momento. Entonces, que la escala de magnitud de ondas de cuerpo, pues llega a un máximo más o menos para un sismo de magnitud 7, ¿no?, inclusive para valores de magnitud poco más de 5 o 6, ¿no?, ya va teniendo algunas, digamos, subestimaciones, ¿no?, en su valor, ¿no? Lo mismo pasa con la escala de magnitud local, ¿no?, la escala de magnitud de Richter, ¿no? También para sismos mayores a 7, ya la escala de magnitud local no anda bien, no representa, ¿no?, mucho el tamaño del terremoto. Es lo que llaman la saturación de una escala, ¿no?, que llega a un cierto máximo. Con la escala de magnitud de ondas superficiales, casi la cosa marcha bien, pero hasta que el sismo es del orden de 8 o más, ¿no? De ahí ya hay un decrecimiento de los valores de la escala de magnitud de ondas superficiales, ya para sismos de 8.5, ¿no?, ya sumamente severos, ya esa escala de magnitud no funciona bien. De manera que eso es lo que ha hecho que en los boletines del OSGS y otras agencias internacionales se utilice más ya la escala de magnitud de momento. Los valores, de hecho, que figuran en esos reportes están dados en esta escala de magnitud, ¿no?, aunque no lo digan explícitamente, me refiero a los boletines del USGS, ¿no?, aunque no lo digan explícitamente, bueno, realmente están referidas a la escala de magnitud de momento. Y ahora regresemos a este diagrama. Aquí lo que vemos es la relación entre la energía y la escala de magnitud, ¿no?, el valor de la magnitud. Es una relación lineal, ¿no? Si la energía está en escala logarítmica, ¿no? De modo que aquí vemos, a ver, el sismo de Valdivia en Chile en 1960, se le asignó una magnitud de 9.5 en la escala de momento y fue el sismo más grande que se observó en el siglo XX. Bueno, y esta parte, hasta lo que va de este siglo también, ¿no? De allí vino en el siguiente en tamaño del siglo XX, es el de Alaska, de 1964, magnitud 9.2, ¿no? Y aquí hay otros eventos naturales, ¿no? Un huracán promedio de 10 días de duración libera
una cantidad de energía mayor que esos terremotos históricos. Ahora el consumo de energía anual en Estados Unidos ha aumentado una barbaridad, es del orden de 10 a la 27 hercios, ¿no? El flujo de calor anual en la Tierra es del orden de 10 a la 28. La energía solar, ¿no?, recibida diariamente en la Tierra es del orden de 10 a la 29 hercios. El impacto de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro y a 20 kilómetros por segundo de velocidad, es sumamente veloz, ¿no? Generaría una energía de casi 10 a la 31 hercios, y bueno, sería el equivalente a un sismo de magnitud mayor de 12, ¿no? Que eso ya pues es una cosa espeluznante, ¿no? Es el Armagedón realmente. Esperemos que eso no pase. Y hay otros eventos o actividades ya menores, ¿no? La energía sísmica global, ¿no?, promedio que se libera en el mundo es del orden de 10 a la 25 hercios, y así por el estilo. Una explosión nuclear, ¿no?, de un megatón, ¿no?, sería equivalente a un sismo de magnitud 7.2 aproximadamente. La bomba atómica de Hiroshima pues equivalió a un sismo de magnitud de 6, o un poco más, ¿no? Y así como parece verse, pues uno podría decir, bueno, si el sismo de magnitud 9.2 con el de 9.5 seguramente han sido más o menos parecidos, ¿no? Parecidos en severidad, ¿no? Pero bueno, cuando uno ya ve en escala lineal, ¿no?, en escala aritmética, verá que por aquí tenemos la energía liberada en el sismo de Alaska, ¿no?, del orden de 4 por 10 a la 25 hercios. Y aquí tenemos la energía liberada en el sismo de Valdivia, de 1960, que es 1 por 10 a la 26, ¿no? Entonces, la diferencia es sumamente grande, ¿no? De modo que no nos dejemos llevar, ¿no?, por esa pequeña diferencia aparente en décimas en los valores de magnitud y creer que los terremotos son parecidos, ¿no? Hablaba de los reportes del USGS, aquí está, por ejemplo, ¿no?, algunas de las informaciones que da cuando sucede un terremoto. Parecemos Sumatra, por ejemplo, de diciembre del 2004. Tenemos la ubicación del sismo, aquí está el epicentro, un terremoto sumamente fatal, ¿no?, y causó más decesos por el gran tsunami, la serie de grandes tsunamis que ocasionó, ¿no? Entonces, bueno, ocurrió aquí, cerca de la isla de Sumatra, en Indonesia, ¿no?, generó tsunami en todas estas costas, ¿no?, en la costa occidental, ¿no?, en Sumatra, pero también en las costas de Bali, en las costas de Sri Lanka, en la India, ¿no? Entonces, esta cuenca realmente resultó sumamente afectada, ¿no? Pero no la cuenca del Pacífico, que anda por este lado, ¿no? Aquí no ocasionó tsunami, lógicamente, ¿no? No podía causarlo, y por eso las Central Internacional, ¿no?, de Tsunamis de Hawái, por ejemplo, no lo detectó, ¿no? Y por este lado de la cuenca de este océano no había una central, digamos, de alerta, ¿no? Y por eso es que el tsunami, los tsunamis que ocasionó este terremoto fueron sumamente mortales, no hubo aviso previo, ¿no?, de su ocurrencia.
Bueno, las líneas que ven aquí, rojas, lilas, verdes, son las fallas, ¿no? Las fallas geológicas en toda la región, ¿no? Entonces, mostrando toda la complejidad, ¿no? de, de la formación de las fallas. En este terremoto del 2004, por ejemplo, en el diagrama inferior derecho, se ve una comparación con el mapa de Estados Unidos, ¿no? de la zona de ruptura en el evento principal, lo que está aquí en rosado, y luego ya de toda la zona de ruptura que se rompió en ese terremoto, añadiéndole la zona de ruptura después de las réplicas, ¿no? Entonces, el área de ruptura total equivalió a casi el área de California, ¿no? Y bueno, además de la ubicación del epicentro, su profundidad focal, aquí ven, profundidad focal 10 kilómetros, la magnitud 9 en la escala de momento, tenemos también los mapas diferentes valores de intensidad, es decir, intensidad del daño, ¿no? en determinada escala. Y de eso ahora vamos a tratar en estos momentos. La intensidad sísmica, que es otro parámetro de un terremoto, pero realmente, a diferencia de la magnitud, un sismo pues, puede generar distintas intensidades, ¿no? en toda una región de interés. En cambio, ese terremoto solo tiene un valor de magnitud. Si tiene un valor distinto, eso dependerá de la escala utilizada, ¿no? Pero en una región en donde ha ocurrido un terremoto y se sienten sus efectos, lógicamente se espera que esos efectos sean mayores en la cercanía del foco sísmico, del epicentro sísmico, y que esos efectos sean menores eh, conforme pues, la distancia al epicentro sea mayor, por lo general. Pero ya veremos que no es el único, no es el único factor, ¿no? Pero ¿qué es la intensidad? Es una valoración empírica, ¿no? de los efectos de un sismo. Empírica. Pues sí, no se mide con alguna regla, con algún instrumento, ¿no? No por el momento. Para eso, bueno, hay que considerar cómo es percibido por la gente, ¿no? y cuáles son los efectos sobre las construcciones y la naturaleza también, ¿no? Ahora bien, pero si tendremos que ver cuáles son los efectos sobre las construcciones. Esos daños en las construcciones dependen no solamente de la magnitud del terremoto, ¿no? y ni siquiera tampoco dependen exclusivamente de las condiciones del suelo, ¿no? o la topografía. También dependen del estado mismo de la construcción, es decir, de la práctica constructiva, de cuánto tiempo tiene esa construcción, ¿no? Una construcción nueva de hace un año va a estar en mejores condiciones, bueno, si todo se ha hecho bien, ¿no? que una construcción de hace 100 años, ¿no? aunque a veces, bueno, puede que no sea así. De modo que no puede establecerse una relación única entre la intensidad sísmica y la magnitud, ni entre la intensidad y la aceleración máxima del terreno. Y esto es necesario recalcar, puesto que hay alguna literatura en donde, aunque ya cada vez menos, ¿no? pero ha habido cierta literatura que ha tratado de encontrar una relación entre intensidad, inclusive intensidad máxima, reportada y la magnitud sísmica. Bueno, se entiende que no tenga sentido establecer esa relación con el ejemplo de lo que ocurrió en el sismo de Haití en 2010, ¿no? y lo que ocurrió en el sismo de Chile en ese mismo año, ¿no? El sismo de Chile fue de mucha mayor magnitud, ¿no? que el sismo de Haití,
Sin embargo, Haití, la destrucción, ¿no?, ocurrida fue mucho mayor, ¿no? Bueno, en esta foto aérea se muestra cómo es que en una misma zona, ¿no?, puede haber diferentes daños. Esta es una foto tomada tras el sismo de Gujarat en la India, el año 2001, en la ciudad de Bhuj. Bueno, ya saben que en la India pues hay bastante gente y las viviendas están bastante pues, arracinadas, ¿no? La concentración de edificaciones es muy alta en buenas partes de la India. Y aquí tenemos hacia lo remarcado en amarillo, una zona en donde pues no pasó mucho las edificaciones, ¿no? Al menos no se observa grande afectación, pero sí se ve en lo que está remarcado en rojo, donde prácticamente hay, parece que hubiera solamente tierra, pero realmente son edificaciones colapsadas, ¿no? Entonces, hay una zona de menor intensidad y otra de mayor intensidad. Para el mismo terremoto, ¿qué fue lo que pasó? Hasta ahí nomás llega lo que podemos distinguir en la foto. Para encontrar las causas, ya hay que estar propiamente allí mismo y ver lo que realmente sucedió. Bueno, y sucede que la idea de la intensidad sísmica es más antigua que la de la magnitud. Las primeras escalas de intensidad se inventaron en a fines del siglo XIX. Primero en Italia, el señor Rossi, luego el señor Forel en Suiza, luego los dos se juntaron para establecer una escala de hasta 10 grados de magnitud. Luego, a inicio del siglo XX, Mercalli pone otra escala diferente. Luego Mercalli junto con Cancani y Siebert hacen modificaciones a su escala. En la década de los 30, Wood y Newman, y en Estados Unidos, proponen modificaciones a la escala de Mercalli, llevándola hasta los 12 grados en su descripción. Luego Charles Richter lo revisa en 1956, esa escala de Mercalli modificada, de hasta 12 grados también, que es lo que más o menos ha pervivido, digamos, hasta ahora. Hay otra escala de magnitud en Europa, sobre todo se usa más, la escala MSK, Medvedev, Sponheuer y Karnik, también de 12 grados, pero son 12 grados diferentes a los 12 grados de Mercalli, de la escala de Mercalli modificada. Y así hay diferentes escalas. Aquí en el Perú bien se trabaja con la escala de Mercalli modificada o la MSK eventualmente. En Japón se trabaja con una escala propia, la escala de la Agencia Meteorológica Japonesa, que tiene unos 7 grados como máximo. Como ven, los valores en que se asigna la intensidad son valores enteros, ¿no?, bien sean números romanos, la escala de Mercalli modificada o la MSK, o la escala japonesa en números arábigos, ¿no? Y en la escala de magnitud, los valores de magnitud son números, ¿no? Pueden ser hasta décimas, pero son números básicamente, ¿no? Decía que las escalas más utilizadas aquí en nuestro medio son la de Mercalli modificada y la MSK. La escala de Mercalli modificada, que es más usada que la MSK, tiene en sus 6 primeros valores realmente poco están asignados, digamos, a efectos menores, ¿no? Vean, el valor 1 está definido por movimiento no sentido, excepto por muy pocas circunstancias muy particulares, ¿no? Entonces, básicamente detectado solo por instrumentos, ¿no? Sismogramas, ¿no? Sismógrafos. Grado 2 son sentidos por pocas personas que están en reposo, básicamente, y en pisos altos, ¿no? Grado 3, sentido en el interior de las construcciones, pero mucha gente lo reconoce como el movimiento sísmico. Aquí es lo que llamaríamos un temblor, ¿no? Que usamos arbitrariamente, realmente, más por costumbre, el término temblor para referirnos al
terremoto pequeño, ¿no? Ya cuando hablamos de terremoto, ¿no? Solemos referirnos allá al movimiento fuerte. Pero realmente terremoto es lo pequeño como lo grande, ¿no? Sismo también, inclusive temblor, ¿no? Bueno, el grado 4 es un sismo ya sentido en interiores por muchos, en exteriores sentidos por pocos, pero ya percibido, ¿no? Entonces algunos objetos se sacuden, las paredes ya van crujiendo. En el grado 5 ya sentido por casi todos, ¿no? Si hay gente dormida se pueden despertar, ya las cosas se van moviendo más, ¿no? Algunas se rompen, el revestimiento puede agrietarse. En grado 6 ya sentido por todo el mundo, ¿no? Ya los muebles pesados se mueven, en algunos edificios ya se cae el estuco, ¿no? El revestimiento. Puede haber daño ligero en construcciones más o menos bien diseñadas. Ya del grado 7 al 12 ya empieza a haber daño moderado hasta severo. Del grado 7 ya todos se asustan. Puede haber daños en edificios con un buen diseño ingenieril, ¿no? Pero en estructuras pobremente diseñadas ya puede haber daño considerable. En el grado 8 ya hay daño ligero en estructuras muy bien diseñadas, pero grave daño en estructuras pobremente construidas, ¿no? Puede haber caída de monumentos, muros. En el grado 9 ya es un daño considerable en estructuras bien diseñadas, gran daño en construcciones resistentes, los edificios pueden quedar desplazados de sus cimientos, el suelo se agrieta, ¿no? Y en el grado 9 ya la mayoría de estructuras de albañilería, porticados están destruidos, el terreno está muy agrietado, si hay rieles atravesando la región, pues se pueden quedar doblados. En el grado 11, ya pocas estructuras permanecen en pie, puentes, tuberías subterráneas, presas, diques, terraplenes pueden quedar destruidos, ¿no? Y el 12 ya es el Armagedón, ¿no? Porque es un daño total, cambios en la superficie del terreno, ¿no? Pueden haber hasta objetos lanzados al aire, ¿no? Y como decía, las escalas de intensidad no representan lo mismo, así tengan el mismo número máximo. Como ven, aquí está la escala de Mercalli modificada en primer lugar, aquí la escala de Mercalli-Cancani-Siever, bueno, ya está en desuso, la escala MSK, la escala de europea, la escala macrosísmica europea y la escala JMA de la agencia japonesa meteorológica. Por ejemplo, el sismo de Kobe, que sucedió el año 95, se le asignó en la zona más afectada el mayor valor de intensidad, ¿no? Grado 7. Pero si uno ve ya en la escala de Mercalli modificada, lo que ocurrió, tal vez andaban los daños en el orden de 10 y 11, ¿no? Y como ven, la escala de MSK, su grado máximo, 12, equivale casi al 11 de la escala de Mercalli modificada. Bueno, decíamos que cuando sucede un terremoto, los efectos en toda la región afectada, valga la redundancia, por el terremoto son diversos. Por lo general va disminuyendo los efectos con la distancia al epicentro. Cuando sucede un terremoto, bueno, las agencias en el caso peruano, bien sea el IGP con Defensa Civil, pues van reportando los efectos, los daños, inclusive enviando misiones, ¿no?, de reconocimiento, y en otros casos, pues, por comunicación telefónica, pues se van reportando los daños, los efectos, para asignar a ya diferentes localidades pues valores promedio, digamos, de la intensidad del movimiento sísmico, ¿no? Y si eso se representa en un mapa, como el que ven aquí, donde tenemos distintas localidades con distintos
valores asignados de intensidad, entonces se puede graficar, ¿no?, una especie de curvas de nivel, ¿no? Una curva de nivel son las líneas de igual intensidad sísmica, que son las llamadas líneas isocistas, que nos da una idea, ¿no?, de cómo ha sido la distribución de los efectos del sismo a nivel regional, ¿no?, y a nivel local también. Aquí, pues, este es un mapa de una determinada región del Perú, entonces es un mapa, pues, de interés regional. En este sismo de Nazca de noviembre del 96, el epicentro, como ven aquí, quedó, pues, al frente de Nazca. Bueno, Nazca está algo lejos, pero es la localidad más importante, ¿no?, cercana al epicentro. Y claro, en las localidades cercanas a ese epicentro tenemos los mayores efectos, intensidades del orden de 7, ¿no? Luego ya propiamente en Palpa, en la misma ciudad de Ica, los valores andan entre 5 a 6, ¿no? Y luego hacia el sur, bueno, cerca entre Atico y Chala, también los valores andan entre 6 y 5, y así sucesivamente, ¿no? Ya hacia el norte del epicentro, en Chincha, en Hawái, en fin, se tienen valores de 5 de intensidad. Hacia la sierra, hacia Lucanas, Puquio, o ya, y en Arequipa hacia Carabalí o camino a Camaná, pues se tienen también valores de 5. Y ya en el sur chico de Lima, en Chilca aproximadamente, o Mala, en la sierra de Huancavelica o Ayacucho, bueno, no tanto en la misma ciudad de Ayacucho, en Andahuaylas, y hacia el sur en Camaná, se registraron valores aproximadamente en promedio iguales a 4. En la propia ciudad de Lima, la intensidad fue del orden de 3, ¿no? En Jauja también, en Huancaya algo menos, y así por este Andahuaylas entre 4 a 3, ¿no? En Chivay, en Arequipa, 3, en la misma ciudad de Arequipa también 3, en Mollendo 3. En suma, nos vamos dando una idea, ¿no?, de cuán intensa fue la, la, la actividad, ¿no?, sísmica durante ese temblor. Este diagrama está el mapa isocistas, es del 3 de octubre, sismo del 3 de octubre de 1974. El último realmente de intensidad considerable que afectó Lima metropolitana, ¿no? El epicentro, como ven, prácticamente al frente de Lima, y generó, como ven, a nivel regional, ¿no?, intensidades máximas de 8, ¿no?, cerca del Callao y parte de Lima, 7 en buena parte de Lima, 6 también, ¿no?, en Pisco, entre 6 y 7, 5 y alrededor de la ciudad de Ica, y 4, como ven aquí, ya en la zona de la Sierra Central del Perú, Jauja, Huancayo, Huancavelica, y en el norte de Arequipa, ¿no?, en Chala, y al sur de Ancash, ¿no?, en la zona de Casma. Pero este es un diagrama de isocistas regional. Propiamente en Lima metropolitana tenemos este mapa, ¿no?, de isocistas que preparó Ceresis, ¿no?, o el IGP, perdón, de este mismo terremoto, ¿no? Bueno, no parece Lima, pero como ven aquí, el norte está señalado en la parte inferior, ¿no?, está un poco inclinado, ¿no?, el diagrama. Bueno, aquí está la punta, donde se asignó un grado 8, 7, perdón. Tenemos el aeropuerto, ¿no?, la UNI anda por acá, ¿no? En buena parte de Lima se asignó una intensidad de 6, ¿no?, aproximadamente. Pero hay algunas zonas,
como por ejemplo aquí en Jesús María, en el cercado de Lima, hacia Barrios Altos, en donde se asignó una intensidad de 7, en algunas zonas puntuales, decía en la punta también, ¿no? O en la perla. Y nótese que aquí al sur de Lima, en Barranco, Chorrillos, se asignaron valores de entre 7 y, no, perdón, entre 8 y 9, ¿no? O en La Molina, entre 7 y 8, también tuvieron efectos muy importantes, ¿no? Y dañinos, ¿no? En este terremoto de 1974 en esas zonas puntuales, por distintas razones, ¿no? Que luego alguno de ustedes, en sus grupos, presentan. Bueno, tener las máximas intensidades sísmicas en diferentes terremotos, pues sirvió mucho al profesor, el doctor Jorge Alba, con colaboradores suyos para plantear en 1984 un mapa de máximas intensidades sísmicas en el Perú, en donde, bueno, figura como es que en buena parte de la costa, ¿no? Se han presentado, han reportado, ¿no? intensidades del orden entre 8 y 9, ¿no? Y en particular en el sur del Perú, en Arequipa, hasta de 10, ¿no? O en la zona subandina, ¿no? De San Martín y Amazonas, ¿no? También, ¿no? O en la zona del Cusco, ¿no? También grandes daños, ¿no? De tal manera que esto pues nos da una idea de qué regiones del país, aquí también en la zona subandina, de Junín y Cerro de Pasco, lo mismo, ¿no? En donde es que decía, eh, hay que incidir, ¿no? Para reducir el daño por sismos a nivel nacional, ¿no? Y bueno, un video complementario sobre el tema. Ginger, thank you. Coming up, more problems for a troubled Earthquake. Yep, We're having an earthquake. Have you ever felt an earthquake or witnessed the effects of one? Seismic intensity, which is the shaking you experience, can be gentle or severe, short or long, jerky or rolling. Unlike earthquake magnitude, which is a measure of the energy released and is the same for all locations, the seismic intensity you feel depends on where you are. Intensity is controlled by three main factors: the magnitude, how big the earthquake was; distance from the hypocenter, the intensity varies from place to place; and the local rock and soil conditions. Before we address each factor, let's clarify the difference between magnitude and intensity by comparing a light bulb to an earthquake. The light bulb represents the location within the Earth called the hypocenter, where the earthquake begins. The magnitude, or size of an earthquake, is like the wattage of a light bulb. Just as the wattage represents the amount of power of the light bulb, the magnitude is related to the total amount of energy released by the earthquake's source. The intensity, or shaking level, is like the amount of light from a light bulb that is received at any spot in a room. A small light bulb in one area of a room will make that area bright with high intensity light, but it will leave the distant areas of the room dim with low intensity light. So, a given earthquake has only one magnitude, but will produce different intensities of ground shaking at different locations, as on a shake map. But where did shake maps come from? After the 1906 magnitude 7.8 San Francisco earthquake, an intensity map was created using reports by California residents. Numbered colors represent the modified Mercalli intensity scale, which reflects the effects of an earthquake.
In Zone 5, moderate shaking was felt. Houses rocked, cracking plaster, and some water tanks toppled over. In Zones 8 and 9, people, horses, and cattle were thrown off their feet. Bridges were wrecked, and wood-frame buildings slid off their foundations. The lower numbers generally dealt with how the earthquake was felt by people. The higher numbers were based on observed structural damage. Human observations still help scientists understand earthquake ground shaking. But intensity is now measured by seismometers and illustrated by USGS shake maps, like this modern reconstruction for the 1906 earthquake. Colors represent peak ground acceleration. That is, how quickly the ground shook and how swiftly it changed direction. The red zones reached 1 g acceleration, or 100% of gravity, a violence of shaking illustrated in this shake table experiment. In the green zone, moderate shaking occurred with accelerations of up to 10% of gravity. Let's examine how intensity of ground shaking is controlled by earthquake magnitude. We understand that a 100-watt light bulb produces more light everywhere than a 25-watt light bulb. Similarly, increasing earthquake magnitude also means greater intensity of shaking everywhere. To see this principle at work, let's examine two earthquakes that occurred at the same depth beneath Kumamoto, Japan, but had different magnitudes. On April 14, 2016, a magnitude 6.2 earthquake generated strong shaking up to 40 kilometers from the epicenter. The next day, a magnitude 7.0 earthquake released 20 times as much energy in the same location. Strong ground shaking extended to 100 kilometers from the epicenter. The larger magnitude earthquake lit up the surrounding area with stronger ground shaking, just like a larger wattage light bulb casts brighter light everywhere in a room. Now let's examine how intensity of ground shaking is controlled by distance from the earthquake. This shake map for a magnitude 7.0 earthquake in Mozambique nicely illustrates a bullseye map pattern, with intensity decreasing with distance along the surface away from the epicenter, just like the light from a lamp is less bright the farther away we are from the lamp. By analogy, we expect shaking to decrease as distance increases away from the earthquake. Remember, earthquakes occur inside the Earth, not on Earth's surface, so let's consider the effect of earthquake depth on ground shaking intensity. To see this principle applied to earthquakes, let's examine two earthquakes of the same magnitude with nearby epicenters, but with hypocenters at different depths. In 2015, the magnitude 7.5 Hindu Kush earthquake occurred 212 kilometers below Afghanistan. Although strong shaking was distributed over a broad area, only 399 lives were lost. The hypocenter of the 2005 magnitude 7.5 Kashmir earthquake was only 23 kilometers deep. Severe ground shaking was concentrated near the epicenter, causing extensive damage to buildings, with over 87,000 fatalities. In 1989, the magnitude 6.9 Loma Prieta earthquake occurred on the San Andreas Fault System near Santa Cruz, California. Ground shaking intensity and resulting damage was strongly influenced by local rock and soil conditions. In fact, the most severe damage occurred in Oakland and San Francisco's Marina District, 100 kilometers from the epicenter, where violent intensity 9 shaking was greater than that experienced by many areas closer to the epicenter. Both are built on mud substrate. A dramatic and tragic example of shaking amplification is the double-decker Nimitz Freeway, constructed on bay mud. 4 seconds after drivers felt the earthquake, the Nimitz Freeway shook and swayed, and sections collapsed, taking 42 lives. Seismograms from nearby stations document that seismic waves are amplified by a factor of 2 as they pass from bedrock to sand and gravel deposits, and the amplitude of ground shaking of soft and water-saturated bay mud is 5 times larger than on bedrock. The section of the Nimitz Freeway that collapsed was built on bay mud. The Marina District was constructed on loosely compacted bay mud. In addition, debris from the 1906 earthquake had been dumped into the bay to make more land for city expansion. This weak ground experienced both amplification of ground shaking and liquefaction of water-saturated sediment that caused differential settling of buildings
and ruptured gas lines, which resulted in major fires. So, the soil and rock that your house is built on has a major influence on earthquake intensity and potential damage due to ground shaking. Following the earthquake, and during aftershocks, over 1,000 landslides were reported, mostly near the epicenter in the steep terrain of the Santa Cruz Mountains and along the rocky bluffs of the Pacific Ocean. In closing, if you feel the bump of an earthquake, it's important to know that the first waves may not be the strongest. Take immediate actions to drop, cover, and hold on before strong shaking arrives. That can save lives and reduce the risk of injury. Bien. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí, voy a pasar listas, ¿eh?